Hola a todos, estamos aquí en una nueva entrevista de Cinedanía con nuestro espacio de la silla del director y estamos con Alberto Utrera, que es el director de la película 1X2, que se estrenará el 8 de agosto en los cines de España. Entonces, bueno, estamos encantados de contar con Alberto aquí para conocer un poquito más sobre la película y que nos cuente la experiencia, cómo ha sido y bueno, y sacar ahí mucho trasfondo porque la película tiene bastantes cosas por detrás que creo que son muy interesantes. Así que bienvenido, Alberto, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Encantado de estar. Bueno, pues esta película se preestrenó, vamos a decirlo así, en el Festival de Cine de Málaga. Mm. Tuvo una muy buena acogida, la hemos podido ver, nos ha gustado muchísimo y la verdad es que, bueno, pues tenemos mucho interés en saber un poquito más sobre esta historia que está basada en hechos reales. Ahora nos cuentas un poco, Alberto. Mm. Y que además, bueno, pues tiene un punto thriller, un punto teatral, un punto... Todo esto lo vamos a ir desgranando, pero me gustaría empezar por esa parte de hechos reales, porque estamos hablando de unos amigos que están a punto de ganar un premio de la quiniela Mm. y la cosa se va complicando poco a poco. Entonces, Sí, 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 totalmente. Bueno, la verdad que la peli fue muy guay estrenarla en Málaga. Es un festival al que yo agradezco siempre porque supongo que es porque les ha gustado lo que hemos hecho, pero nos han apoyado en varios proyectos que hemos tenido y esto es súper importante para nosotros. Y nada, pues la peli sí, esto es una historia que me contaron hace muchos años. Muchos, te hablo 10 años, de repente tomando una caña, alguien me contó la historia de dos amigos, eso, que jugaban a la quiniela y un fin de semana que tenían ya 14 resultados, estaban con las parejas porque quedaron a cenar ese domingo, tenían 13 resultados así, y durante la cena empiezan a comentar qué harían si ganan ese dinero. Entonces, una de las parejas entró en conflicto porque ella le dijo a él, bueno, pues si ganamos este dinero, a mí me gustaría hacer esto, tal. Y él le dijo, bueno, tú harás lo que quieras con tu dinero, porque la quiniela es mía y de mi colega, ¿no? Que somos los que llevamos 20 años haciendo esto. Y la pareja tuvo una bronca de tal calibre que terminó separándose. El caso es que aquella quiniela, eh, bueno, pues el escrutinio fue que ganaron muy poco dinero, porque la había acertado toda España. Y aquella historia se me quedó flotando, ¿sabes? Sobre todo no por la pareja que tiene una bronca y se pelea, sino por cómo una pareja se puede romper, es decir, cómo de tocados estaban los cimientos del edificio para que se rompa la pareja simplemente por la posibilidad de tener ese dinero, porque ni siquiera lo tenían, ¿sabes? Y aquello se me quedó dando vueltas en la cabeza. Años después, trabajando con Garajonay, les propongo la idea de hacer una peli sobre esto. Ya la película tiene esta inspiración de historia real. Luego, bueno, ya si la has visto, verás que acaba eso como el Rosario de la Aurora. sí, la cosa se complica, sí, la verdad. Y con la barbacoa. Sí, sí, sí. Bueno, hay que decir que son cinco los protagonistas en este caso de la película. Están ahí Paco León, o sea, son actores de mucho nivel. Está Paco León, está Adam Jasiewski, está Raúl Tejón, Ujú. está Kimberly Stephanie Tell Meyer y Kimberly. Y Stephanie Millán. Que además, bueno, si la gente no los conoce, o sea, Stephanie estuvo en la película española que fue a los Oscars de segundo premio. Mm. Kimberly ha estado en la serie Hierro con Candela Peña. Bueno, Paco León no hay que presentarle, supongo. Raúl Tejón en Mm. Machos Alfa. Bueno, yo creo que son actores que están en un punto muy bueno de su carrera y poder juntarles a todos en esta historia a mí me parece fantástico, además porque están todos muy bien. O sea, yo creo que encajan muy bien en sus papeles, ¿no? Sí, 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 ha funcionado el casting. Nosotros lo que hicimos, además, fue plantear los ensayos en una convivencia allí. Teníamos una casa donde vivíamos y al lado teníamos la casa de rodaje. Y entonces estábamos todo el día juntos. La verdad que hicimos ensayos que trabajando improvisaciones para buscar los vínculos entre ellos. Y hay un momento en el que ya a ellos como actores quiero decir, ya empezaron a jugar con la película porque además fue muy difícil de hacer, ¿eh? Porque esta película, fíjate que en guión, y esto tengo que decirte que es la primera vez que me pasa, porque además el guión lo escribí yo con Carlos Soria, co-guionista y un pedazo de guionista, me sorprendió porque, hostia, yo pensaba que la película era más ligera, ¿sabes? Pero a medida que íbamos rodándola, y claro, los hechos van siendo tan graves,
que empezamos a meternos en un pozo negro de tensión que... ¡Fua! Y fueron 5 semanas ahí de rodaje muy, muy, muy intensos. Mantener esa energía que tienen ellos de agobio, de qué está pasando, de tal, fue un trabajo muy difícil y la verdad que lo han hecho muy bien. Sí, bueno, de hecho se llega a reflejar hasta en el cartel de la película, ¿no? Mm. Y que no es nada amable, quiero decir. O sea, es un cartel No. que te incita un poquito al drama, al conflicto, ¿no? Sí, tiene, esta la ha hecho Borja y tiene inspiración del de Funny Games. Ah, buenísima. De Claro, Haneke, tiene inspiración buenísima. este cartel ahí, ¿sabes? Es como, teníamos dos carteles, tenemos dos carteles que están danzando. Uno es como más amable porque es que la peli tiene básicamente dos caras. La primera mitad, que es en esa casa con la barbacoa, donde lo que yo intento hacer es que tú como espectador digas, joder, yo quiero estar en esta barbacoa, ¿sabes? Verano, Sí. cervecitas, no sé qué. Y la segunda Y parte, además de buen nivel socioeconómico, quiero decir. O sí, sea, sí, a gusto. bueno, sí, 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 total. Esto también me interesaba, lo del, quiero decir, una de las parejas está más jodida, Ujú. pero me interesaba que no, que el conflicto no fuera tanto el necesitamos el dinero para sobrevivir, sino como esa avaricia o esas ganas de cambiar una vida en la que no estás a gusto, ¿sabes? Ujú. Y como te decía, la primera parte lo que intentamos es generar esto. La segunda parte, lo único que quiero es que quieras salir de esa casa. Y cada cartel es una. El primer cartel es más la primera y este segundo, que es el que estamos trabajando ahora y publicitando, que es el del cuchillo, pues es Mm. un poco esto, tío, Funny Games, de se nos ha complicado la barbacoa, quiero salir de aquí. Sí. Sí, sí, Mm, además hablábamos de que tenía la película como muchos trasfondo, aparte de lo que une a la película, que es esa quiniela, ¿no? Que vamos viendo el partido a la vez que vamos acompañando a los personajes. Pero tiene un trasfondo también de cómo son las relaciones de pareja, sí, los miedos que se tienen dentro de las parejas, la violencia que puede llegar a existir en una pareja. totalmente. O sea, me parece que es bueno, pues una reflexión muy interesante también sobre que va más allá de simplemente el dinero, ¿no? De ganar o no ganar dinero, sino de realmente de cómo estamos el uno con el otro. Y a mí eso me gusta mucho porque se reflejan las dos parejas, incluso ese quinto personaje que ayuda también un poco a generar también conflicto, ¿no? Entonces, Sí. me gustaría que me hablaras o me desarrollaras un poquito cuáles eran los puntos de estos aspectos más de pareja que te interesaba tocar. Sí, totalmente. Esta peli tiene varios ángulos. El primero, que es muy evidente, que es el que digamos, en la capa que está por arriba, que es la avaricia frente al dinero, pero realmente lo que a mí más me interesa de la película es lo que tú estás diciendo, que son las relaciones de pareja. Y además, bueno, es que te digo abiertamente, esta primera historia que yo te contaba que me contaron se mezcló con una separación que yo tuve, en Ujú. la que además ahora yo soy muy amigo de la persona de la que me separé. Pero yo recuerdo que tenía gente alrededor y en concreto me vino una persona que me decía, las relaciones, la familia, se trata de aguantar. Y esta frase se me quedó grabada. Se me quedó grabada porque dije, hostia, se trata de aguantar. La palabra aguantar me lleva a aguantar ¿a qué? A que, o sea, a que te mueras. Y entonces de repente empecé a analizar mucho parejas que tengo alrededor, parejas que están muy bien y parejas que están muy mal. Y me daba cuenta de que muchas parejas, que obviamente la convivencia con otra persona, pues es muy complicada, pero muchas parejas de puertas para afuera te hacen ver que todo está de puta madre y tal, y dentro, como te decía antes, los cimientos del edificio están en ruinas, que es un poco el caso de Chino y Paula, Ujú. de Paco León y de Kimberly Tell, ¿no? Que cuando empieza la peli, a priori tú dices, joder, yo quiero ser esta pareja, ¿no? Les va bien, tienen dinero, guapazos, y luego dices, Madre mía, si este es un psicópata y vaya circo que hay aquí montado". Y luego el caso de la pareja de Stephanie y Raúl, que es una pareja que está más enfrentada. Es ese tipo de pareja con la que quedas a cenar y se están echando pullas todo el rato y tú en la mesa dices, madre de Dios. Eh, alguna conoces por Sí, la cara que sí. te pone. Y luego el quinto elemento, que es Adam, que este elemento me hace mucha gracia porque representa el peligro en las parejas. Otra cosa que ocurre es que en los grupos de amigos, de repente, cuando una pareja se separa, el resto se ven amenazados. Es como que al resto le remueve.
¿no? Y es porque esa pareja que se separa es como la posibilidad, ¿no? De repente es como que la gente empieza a replantearse sus vidas para adentro, ni siquiera lo comparten, es como, hostia, y esto me podría pasar a mí, querría que me pasara a mí. Es como la quiniela, ¿sabes? Hostia, ¿qué va a pasar si nos tocan los 5 kilos? Entonces, estas relaciones entre las parejas y este quinto elemento, a mí me interesaba un montón. Y de hecho, siento que se describe muy bien en el monólogo que tiene Raúl cuando está el de, bueno, se puede decir follar, el de follar no es solo follar, sí, eso. Sí, sí, Pero sí, no lo puedo decir. Vale, sí, sí, pues sí. en ese monólogo se describe muy bien esto. Ujú. Además es que me gusta mucho eso porque eso lo hemos oído mucho de nuestros padres, generaciones anteriores, eso es que las parejas de ahora no aguantan nada. O sea, Esto es, esto esa es. frase es súper típica, ¿no? Es que la gente se piensa que el amor es todo precioso y ahí no hay problemas y todo, y por supuesto es así, o sea, hay problemas y hay situaciones complicadas y tal, pero la palabra aguantar posiblemente no sea la que mejor defina lo que debe ser una relación, ¿no? Claro, y ahí, Bueno, y en concreto, joder, es que me parece interesantísimo. Ten cuidado porque me tienes aquí hablando 5 horas, ¿eh? sí, no. Claro, es un choque generacional tremendo entre la generación de nuestros padres y más concretamente siento que la mía, la de los 80, que todavía estamos a medio camino entre la antigua y la nueva, porque las Mm, nuevas generaciones creo que tienen más aperturismo para esto, tienen otro punto de vista. Pero justo la frase que acabas de decir, es que se piensan que el amor es y ¡pum! ¿Y qué es el amor entonces? claro, ¿Lo vas a decir tú? Si es que nadie lo sabe, el amor para cada uno es una cosa diferente y lo que tú construyes, si a ti te funciona y a ti te hace feliz y te hace estar en paz, suficiente. El problema es cuando lo construyes en función de la visión de los demás. Yo tengo que hacer esto para que los demás me vean y digan, joder, fíjate, esto está bien. totalmente. De incluso dar pasos que tienes que dar porque ya llevamos un tiempo, porque ya tal, ya Claro. cuál es el nivel de relación que debemos tener, ya te comparas con otras parejas, ¿no? Yo creo Bueno, que esto eso... que acabas de decir es clave, porque también en la dinámica de parejas hay otra cosa que veo, cuando una pareja está muy jodida, una de las herramientas más utilizadas es, fíjate qué jodidos están los otros, Sí. ¿sabes? Claro, hay una parte que no se dice, que es nosotros estamos jodidos, pero los otros están peor. Entonces, bueno, claro, Sí, sí, que puedes estar peor, ¿no? O sea, es sí, un sí, poco sí. esa reflexión, ¿no? O sea, no qué bien estamos, sino qué mal podemos llegar a estar. O sea, entonces, Claro, y yo creo que en la película, relacionándolo con la película, también se ve un poquito eso, ¿no? En cómo se miran las parejas en función de lo que hacen los otros, ¿no? Por un lado, esa relación sexual problemática que tienen unos respecto a los otros esa falta de comunicación que posiblemente en el otro haya un poco más y haya un poco más de respeto mutuo. Mm, Entonces, siempre te fijas en lo que el otro tiene y tú no, ¿no? Entonces, a mí claro. me gusta mucho esa reflexión también en la película, que creo que se ve muy bien en los personajes. Qué guay que me lo digas, te lo agradezco Ujú. porque es una parte que trabajamos mucho y como te digo, a mí es casi, o sea, luego la película está construida para que obviamente te entretenga mucho y Sí, va se pasa subiendo la muy rápida, además. tensión, claro, va subiendo la tensión pero para mí el alma está aquí, en esto que estás comentando. Aquí es donde está el alma de esta peli, es donde, y de hecho el final de la película, el epílogo, siempre me lío, tío, con el epílogo, Sí. habla de esto. Y cuando al final ella le dice cuál es el secreto, que no voy a desvelar aquí, No, no, ¿sabes? no, por favor. Pregunta cuál es el secreto el secreto sobre el amor para aguantar toda la vida. Y te acordarás que ese hombre que es más sencillo al final lo da. Entonces todos los espectadores tienen Sí, que ver la película porque al final de la película se dice cuál es el secreto. te dan la clave. O sea, Te dan la clave. o sea, que hay que aguantar toda la Hay que película. aguantar. ¿Eh? Hay que Hay disfrutarla, que no aguantar. disfrutar, aguantar, No la vamos a quitar esa aguantéis. Si no os palabra. gusta, Disfrutarla, hay que disfrutarla, efectivamente. Además, lo decía al principio también, está rodado de una manera muy teatral. Se podría hacer una obra de teatro de esta película, porque realmente nos ubicamos en un espacio muy concreto, sí. todo se desarrolla más o menos en ese espacio, hay muy pocos exteriores, hay alguno, pero son muy pocos. Mm, Y no sé, yo creo que eso a la hora, y si ya metiéndonos en una parte un poquito más técnica, a lo mejor, la parte del montaje me parece muy compleja, porque al final montar todos estos planos, todos dentro de un mismo espacio, me da la sensación de que es más complicado que un rodaje
al uso con muchas localizaciones, por lo menos en ese aspecto. Bueno, respecto a grabar en una sola localización, hay varias trampas. La primera es que cuando estás rodando, a los varios días de rodaje te empieza a dar la sensación de que estás haciendo todo el rato lo mismo. Y esto es una primera trampa muy compleja porque tienes que intentar liberarte de ese pensamiento porque no estás haciendo todo el rato lo mismo, pero te quedas ahí acotado. Respecto al montaje, pues además la peli la monto yo y vamos, montar es una de las cosas que más he hecho, me flipa, ¿sabes? Como montar Legos, que te decía antes, Sí. montar películas me flipa. Bueno, creo que la película tiene dos cosas que te liberan mucho. La primera es el atardecer en el exterior y la segunda es el anochecer en el interior. Entonces ya es como que eso te lo empieza a separar. Y luego un tratamiento de realización que hice que fue tener planos más largos al principio, mucho más largos, y a partir de la segunda parte de la película, si te fijas, muchas veces están enmarcados o en marcos de puertas, en marcos de ventanas, en tragaluces, para ir generándote como ese agobio. Sí. Esto ha hecho que la película, creo que estas fórmulas y evidentemente un concepto de ritmo en montaje, pero que esto ya es muy técnico, pero que a mí me obsesiona, el ritmo me obsesiona. De hecho, para que te hagas una idea, muchas secuencias las monto con un metrónomo, para ir viendo Ah, luego cómo los planos van encajando, porque es casi una partitura, ¿sabes? qué Y interesante. sí, sí, sí. Tú cuando pones música, por ejemplo, los Ujú. ritmos de la batería, Sí, sí, muchas veces te van dando el cambio de plano o claro. el medio tiempo. Entonces, y hay muchas veces que lo haces y luego le quitas la música. Y entonces ves que la secuencia tiene un ritmo interno, que aunque no esté marcado por una, por una música, sí que percibes que va bien y que va ligera. Y esto ha sido un reto, sí, el montaje en sí ha sido un reto. Yo me fijaba mucho en una peli que se llama Un Dios salvaje también, que esta peli Ah, me... Porque fíjate que esta película, tío, sin tener la acción que tiene esta, es una película que te mantiene completamente atrapado. totalmente. Sí, sí. Bueno, también hay unos Y actorazos ahí tremendos, ¿sabes? Pero, actores y el director es increíble y a mí Christoph Waltz y todo, o sea, increíble, o sea, claro. Pero es súper magnética y estas Sí, cosas me llaman mucho la atención, ¿sabes? Como, bueno, para mí el top de esto, tengo que decírtelo, que creo que en este país se ha hecho una obra maestra absoluta, que es Buried, la de ah, Rodrigo Cortés. sí, con Ryan Reynolds. Yo cuando vi esta peli en el cine dije, joder, tío, no sé cuánto tiempo me tira aquí con un tío metido en una caja, ¿sabes? Me parece increíble esa película. Sí, a mí también me encantó. Además, la vi en pase que hicieron la distribuidora en ese momento, que luego pudimos hablar con Rodrigo y mola mucho hablar con vosotros. Cuando, según acabas de ver la película, ¿sabes? Teneros ahí y poder compartirlo es un plusazo, además. O sea que. Joder, a mí me encantaría conocerle y que me contara de esa peli porque yo aluciné. Cuando se encendieron las luces del cine dije, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puedo tener un espectador 90 minutos o no recuerdo qué duraba? Así en un tío, con un tío en una caja, tío, ¿sabes? Sí, totalmente, ¿eh? Y que estés continuamente metido ahí. O sea, Todo el estás rato, todo el diciendo, ¿qué rato. pasa? ¿Qué pasa? O sea, ¿ahora qué Sí, sí, hace? sí, Ahora. sí, 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 o sea, todo el rato. sí. Es muy complicado, me parece muy complicado y además lo hace muy bien. O sea, Mm, pero bueno, en este caso, en 1X2 ya digo, también se genera un ritmo buenísimo de película y además, como tú dices, tiene como dos partes muy diferenciadas. Una parte un poco más amable dentro de la situación que es que hay mucha tensión, porque se percibe, ¿no? Desde el sí, principio, pero la segunda parte ya que es como el caos, ¿no? sí. En ese sentido es como casi una peli coreana. El- Sí, 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 sí. Sí, bueno, Parásitos también era una peli que tenía en la cabeza. eh, Bueno, tienes como referencias, especialmente sobre sensaciones que quieres generar. Es verdad que yo en la peli, fíjate una cosa Esta película me han pasado cosas muy curiosas, ¿sabes? Como que lo que te decía del guión, que yo luego es como que fui descubriendo la peli. Cuando la terminé de montar, le di muy pocos cambios de montaje porque vi que la película funcionaba bien con la gente y me sorprendía mucho que la gente me decía que desde el minuto 3 empezaban a tensarse. sí, Y yo ya se decía, nota. joder, yo pensaba, joder, es un poco pronto para empezar a tensarte, pero la gente se tensaba enseguida. Es como que, sin dar muchas muestras evidentes, ya como que dicen, uff, aquí hay algo que no me está funcionando.
Y esto me ha encantado, ¿sabes? Porque es como lo que te digo de la pareja con la que estás cenando, que hay tensión entre ellos y tú estás en la mesa diciendo, uff, esto no sé yo. Y a ver si vamos acabando, a ver si cambiamos de A ver tema, si a ver vamos si... acabando, sí, total. Sí. Bueno, pues a ver, vamos a ir acabando porque ya llevamos nuestra media hora y no te quiero liar mucho más, pero me está encantando la conversación. La verdad Es que me que enrollo es... mucho, tío, No, perdóname. no, a ver, pues si es que es para que hables tú, no, o sea, no para que cuente yo tanto. Yo escribiré mi crítica también, la publicaré con la entrevista y este tipo de cosas, pero ahí ya me podrán ver los que nos estén viendo, ya me podrán leer todos mis comentarios, pero me interesa mucho saber tu visión, ¿no? Y cómo lo has vivido. Entonces, esta es tu tercera película, estuviste con Smoking Club, Desmontando a Sí. Lucía, ahora esta de 1X2. Smoking Club me parece una película, o sea, yo la vi en su momento, me pareció como una cosa como salirme de lo habitual. O sea, es Tío, una locura, un poco Smoking, locura. Smoking, siempre lo diré. Creo que ha sido. Desmontada Lucía es una película de la que estoy enamorado, tiene mucha. Vamos. Pero Smoking fue algo muy especial. Porque Smoking fue. Yo hacía publicidad y no sabía dirigir actores. Y yo me metí en un curso que daba Natalia Mateo para actuar y aprender un poco cómo dirigirles. Yo quería saber su lenguaje. Y éramos 12 y cuando acabamos el curso le hicimos tantas migas que dijo uno, ¿hacemos un corto? Y dije, ¿por qué no hacemos una peli en un sitio? Fue así, ¿eh? Y entonces escribí ese guión en un sitio con Carlos Soria, que no habíamos escrito prácticamente nada, y juntamos todos un poco de dinero. Nos metimos a hacer cooperativa y tal, y sacamos una peli con 2 duros, tío. Y entonces, muchas veces de Smoking, que es una película muy amateur, y bueno, Bueno, amateur, yo no diría amateur, ¿eh? Pero bueno, no, no, pero tiene, es una claro, primera sí, película, vamos a decirlo es así. una primera película, claro, y si nos, hecha desde la inconsciencia y si nos sentamos a analizar, te puedo decir dónde siento que están los agujeros del barco y tal, y sin embargo tiene cosas que yo la veo y digo, joder, estas cosas están muy bien, me gustan mucho. Mm, ¿Ves? Es una peli que creo que tiene un espíritu y para mí lo que es Smoking por encima de todo era decir, porque todo el mundo, aquel grupo de gente nos decía que no podíamos hacer una peli y le hicimos. Y cuando Málaga nos dijo, os vamos a hacer un pase, yo recuerdo que nos fuimos todos, alquilamos una casa entre todos y íbamos allí que no sabíamos a lo que íbamos, tío. De hecho, nos dijeron, tenéis que ir a hacer la alfombra y tenéis que llevar chaqueta. Y yo me acuerdo que fuimos todos corriendo al Zara, o éramos muchos, a comprarnos chaquetas porque es que no sabíamos que había que llevar chaquetas, ¿sabes? Fue algo increíble, tío. Aquello fue cine, fue hacer cine. Y claro. Desmontando y 1X2 y la que estoy preparando ahora, de la menuda propiedad, tiene un poco ese espíritu también, ¿sabes? El equipo siempre está formado con gente que me encanta, tío. Por ejemplo, todos los efectos que tiene 1X2 son corpóreos, son reales. O sea, no hay, claro, el choque, todo es porque a mí me Todos los mola, sonidos, o sea, son todo, claro, porque a cogidos. mí me mola el decir. O sea, vamos a pensar de qué manera podemos hacer que parezca esto o lo otro. Y empezamos a inventarnos cosas, ¿sabes? El arpón, qué prótesis hacemos, que no sé qué. Esto me parece muy divertido, tío, ¿sabes? Es como volver a lo artesanal, ¿sabes? Y esto es guay. Y tiene el espíritu de las pelis. Sí, y además a mí me encanta, o sea, me gusta mucho eso de que quería conocer un poco más cómo era dirigir actores y tal, porque esta película es totalmente dirección actoral, o sea, ahí hay que volcar muchísimo Mm, esfuerzo porque no hay tantos efectos, luego la cosa se va complicando, se va convirtiendo en un poco más thriller, sí, pero es verdad que es una labor de dirección de actores, de estar con ellos, de que todos estén en el punto en el que tienen que estar. sí. Y me parece que el trabajo ahí es buenísimo. O sea, que vamos, yo creo que estás en tu carrera como cada vez dedicando más tiempo a esta labor de dirigir a los actores, ¿no? Más que Sí, a sí, otras sí. cosas. Sí, le dedico mucho, le dedico mucho. Siento que o sea, siempre lo digo, siento que el actor, sobre todo en ensayos, lo que hacemos es trabajar mucho impros para buscar el personaje. Porque en el momento en el que un actor encuentra el espacio donde está ese personaje, él ya se relaja y empieza a jugar, ¿no? Porque ya sabe por dónde se puede mover. Siempre digo que yo no puedo acabar, por ejemplo, esta entrevista diciéndote, joder, quedándome pensando, he hecho mal de Utre, he hecho mal de Utre, ¿sabes? No, no hay mal, no hay bien, está aquí. Cuando ellos se encuentran eso, durante ensayos, luego siento que la peli es soltarles. Luego tú dices un poquito menos, un poquito más. Vamos por aquí o vamos por allá.
pero cuando un actor encuentra su espacio, tío, él hace magia, hace lo que sabe hacer y se pone a Mm. jugar. Sí, sí. Bueno, y me ha gustado mucho también la anécdota del Festival de Málaga porque es algo que, bueno, yo he ido muchos años al Festival de Málaga Mm. y hay una, bueno, lo voy a contar si no te importa, en un Claro, minuto, una claro. anécdota Me encantan las de... anécdotas. Flipa. Yo estaba ahí en el Festival de Málaga y estábamos viendo, bueno, una peli que era de Florentino Fernández, de José Mayuste, ¿sabes? Una de Mm. estas así cómicas muy Sí, livianas. sí. Y también participaba Chiquito de la Calzada, Hostia, chiquito. Chiquito que era un tío fantástico además, ¿eh? Joder, increíble. Y estaba sentado a mi lado viendo la película y entonces se acercó la de prensa del festival o la coordinadora tal, y le dijo, bueno, le llamó por su nombre y él le dijo, no, no, llámame Chiquito. Pero bueno, dice, Chiquito, que tienes que ir a hacer la alfombra roja ahora. Te tienes... "Oh, que sí, que te tienes que ir ahí a pasar por la alfombra. Bueno, pues ahora, pues, vale, pues ahora voy, pues venga, vente. Dice, no, pero ¿y mi mujer? Ah, sí, sí. Bueno, pues yo sin mi mujer no voy a ningún sitio. Sí, Dice, sí, yo sí, sin mi sí. mujer no voy a ningún sitio. Y entonces le dijo, vale, pues nada, luego vamos dando un paseo para allá. Dice, no, no, chiquito, que te tiene que recoger un coche y como llevarte hasta allí. Tú no puedes ir así. Y, A lo él- loco. y ya le estaban como mareando. Dice, Sí, sí. vaya rollo, ¿no? Todo Sí, sí, esto y fue tal. increíble lo de Y, chiquito de la y, calzada, tío. sí, es una historia esto de lo de Un chiquito poco esto, sí. que es muy bueno. Me ha recordado un poco a lo que tú contabas, ¿no? Al final, que es no saber qué tengo que hacer yo en estas situaciones, ¿no? Cómo tengo que ir, qué me tiene que llevar, cómo que tengo que actuar. Sí, Y sí. forma parte del trabajo también. O sea que. Sí, vamos, lo aprendimos allí, pero sobre todo ya te digo que para mí fue precioso ese grupo de gente que hicimos aquello desde la inconsciencia, sin saber, y de repente verte allí, tío. Obviamente era una película menor, tenía un pase paralelo, luego la película recibió críticas que le dieron zapatilla, pero luego recibió muchas críticas bonitas, ¿eh? Y yo recuerdo algunas entrevistas que tuve con ella que me parecieron que me parecieron muy emocionantes, la verdad. Pues, Fue toda una experiencia hacer aquello. pues, pues nada, yo creo que aunque solo sirva como experiencia y tal, a mí la película me gustó, me parece, hombre, Muchas gracias. hay que verla desde donde hay que verla, porque Claro. tiene pues esa necesidad de... Es que la gente se piensa que el presupuesto se puede hacer películas así como así, y es que el presupuesto hace mucho también para poder hacer películas mejores, entonces estas cosas también influyen mucho. Es- Pero Smoking, para que te hagas una desde ese idea, punto de tiene un vista me presupuesto. pareció muy original, Mm, y yo creo que eso es lo que se le puede pedir a alguien que no tiene mucho presupuesto y necesita contar algo claro. que rompa un poquito, ¿no? Lo que se ve y tal. Entonces, en ese sentido, a mí me gustó, yo le di una buena valoración en su momento porque me parecía que había ahí un futuro y aquí lo estamos viendo, Alberto. O sea Joder, que, pues te lo agradezco mucho. Bueno, la verdad que la apuesta ahora ha sido de Garajona y tal, pero te lo agradezco mucho. También siento que en las cosas que hemos ido haciendo los últimos años, en Irreal, en Impuros, bueno, pues que en Desmontando también, la verdad que por parte de crítica profesional, yo me he sentido, la verdad, arropado y es una cosa que agradezco un montón porque hacer cine, digamos, independiente es muy difícil, tío. Es que es muy difícil. Ya no solo hacerlo, ejecutarlo, sacar el presupuesto, sino luego encontrarle un hueco para que se vea. Y a lo largo de la historia del cine también, el cine indie ha hecho que las tendencias den volantazos. De repente películas que no esperabas, porque se hacen desde una apertura total, pues de repente han cambiado formas de narrar. Así que nada, yo encantado de estar aquí contigo no, hoy sí, y yo, de la peli. pues nada, yo encantadísimo. Yo también he hecho un par de cortos que eso sí que eran amateurs y sé lo que es, lo complicado que es el sacar algo adelante y el esfuerzo que se pone y todas esas cosas. O sea, Es que es muy difícil, tío. Sí, sí, es que es muy difícil. Y luego es hacer duro. una peli, terminar una peli es muy difícil. Lo que te decía al principio, hay un momento, claro, son 5 semanas rodando una historia, entonces hay momentos, sobre todo a mitad del camino, porque tú al principio sabes dónde quieres llegar y al final ya has llegado. En la mitad dices, ¿dónde cojones estamos? Hay un momento que inevitablemente dices, wow, tenemos bien los tonos y tal, porque al final una peli es como una melodía, ¿sabes? Entonces ¿cómo se dice? Ese tono tiene que estar siempre dentro de este pentagrama, porque si te sales para arriba o para abajo, mucha comedia, mucho drama, de repente luego ya no te casa. Y Sí. durante todo ese viaje, estar afinado es lo que para mí es uno de los grandes retos de hacerlo, ¿sabes?
Pues me encanta esta reflexión, yo creo, para terminar la entrevista. Me he alargado un poquito más, pero es que me ha gustado un montón. Entonces, Muchas gracias. te he liado un poco más, pero bueno, Alberto, bueno, creo que te llama Nutre, ¿no? Por lo que te he Utre, sí, entendido, sí, 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 muy llámame bien. Utre, de Utrera, de Nutrera, apellido Utrera, sí, y pues mi padre le llamaba Nutre y a mí me empezaron a llamar Utre también. bueno, pues Nutre, que ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas Muchas gracias por gracias. estar aquí con nosotros y nada, espero verte en ese próximo proyecto que estás desarrollando. Así Sí, a que ver qué tal. nos Ya os contaré veremos. más en breve. Muy bien, muchas Muchas gracias, gracias. Sucre. Un saludo. Hasta Chao. ahora, chao. Chao.